Muy buenos días. En el día de hoy nos encontramos en la ciudad de Madrid y a breves instantes de entrevistar al investigador, escritor y conferencista Félix Rodrigo Mora. Félix Rodrigo Mora es un profundo especialista en temas del periodo histórico conocido como la Edad Media, que al igual que diferentes situaciones del reciente pasado del siglo XX, son permanente objeto de ocultamiento, tergiversación, persecución y prohibición, debido a que en ambos períodos se intentó restituir una convivencia humana y modos sociales, políticos y económicos profundamente al servicio del hombre. En instantes, y para TLV1 de Buenos Aires, nos explica qué fue la Edad Media el especialista Félix Rodrigo Mora. 11 de septiembre de 2017, continuamos para TLV1 de Buenos Aires, de Argentina, desde España, en esta oportunidad desde la ciudad de Madrid, con Félix Rodrigo Mora. Félix Rodrigo Mora es escritor, investigador, especialista en historia de la Edad Media y también autor de ideas y de propuestas relacionadas con la sociedad actual. Félix Rodrigo Mora, buenos días y gracias por recibir a TLV1. Buenos días y gracias a ti y a vosotros. Bueno, profesor Rodrigo Mora, ¿qué es o a qué se llama la Edad Media? Si está correcto, si es correcto la utilización de ese término. Pues se llama Edad Media porque se situaba en medio de la Edad Antigua y de la Edad Moderna. Era un periodo extraño que había ahí de 1000 años, más o menos, desde el desplome del mundo romano hasta la modernidad con los reyes católicos y la llegada a América de los españoles con Colón. Entonces, ese periodo de 1000 años es el que se define como Edad Media. Perfecto. Yo recuerdo haber visto en documentales y reportajes como que usted no está de acuerdo con ese término. Digamos, ¿cómo explicaría? ¿Que usted lo llamaría de otra forma o considera que no está bien catalogado, categorizado de esa manera? Pues el término ya se ha impuesto, es difícil de quitar, ¿no? Normalmente se divide en Alta Edad Media, que es del siglo V al X, Edad Media Central del X al XIII y del siglo XIII al XV la Baja Edad Media, ¿no? Para mí no es tanto una cuestión de términos, sino de definición de los contenidos a partir de las fuentes, ¿no? El gran momento de la Edad Media es la Alta Edad Media, es decir, los siglos VII, VIII, IX, incluso el X, que es los que yo más he estudiado. Perfecto. A ver, familia y sociedad, para empezar, en la Edad Media. Pues la Edad Media conoce una ruptura revolucionaria, que es lo que yo llamo revolución de la Alta Edad Media. Su gran logro, tiene varios, es la eliminación de la esclavitud. Si nos situamos en el siglo V, VI, VII, Europa occidental es un hervidero de esclavismo. Y sin embargo, si nos situamos en el siglo VIII, IX, la esclavitud se ha convertido en algo residual. Entonces se construye una sociedad donde no hay esclavos, salvo algunos pequeños residuos en manos de las minorías que pretendían tener poder. Y entonces se construye una familia no patriarcal en la cual, por ejemplo, la propiedad de los bienes era del conjunto, hasta tal punto que la venta de una propiedad, que casi siempre era trueque o permuta, porque apenas se usaba el dinero, tenía que hacerse con la firma de todas las personas adultas integrantes de la familia, no solamente el varón. Por lo tanto, la institución del pater familia desaparece. De esto luego hay una herencia que es la familia extensa, que ha sobrevivido hasta el siglo XX, ¿no? Entonces hay un cambio fundamental, ¿no? Otro elemento muy importante, que eso no se entiende nada, es la recuperación del sentido del trabajo. Es decir, en el mundo esclavista el trabajo era odiado porque era función de los esclavos y entonces lo que se hace es establecer una nueva dignidad del trabajo, eso lo hace sobre todo el monacato cristiano, enseña a la gente a trabajar, es decir, hay un trabajo que se hace libre, que se trabaja poquito, 6 horas al día y que trabaja todo el mundo. Entonces esa recuperación del trabajo va a permitir
que Europa salga de la prostración y de la crisis que tenía, por ejemplo, en el siglo III o en el siglo V. Para mí es una gran revolución esta búsqueda de una sociedad que se autoconstruye a partir de su propio trabajo, que lo hace todo el mundo. Podría extenderme más en esto, pero lo dejamos aquí ahora. Sí. Usted habló de pater familia, habló de esclavitud. Pater familia obviamente nos suena a latín, a influencia romana, acondicionamiento del Imperio Romano. ¿Es así, profesor? Sí, pater familia significa el padre de familia o el jefe de familia, ¿no? Es una institución que establece el derecho romano, que por cierto luego la recupera el derecho liberal, sobre todo con el Código Napoleónico de 1804, por la cual la familia era una institución jerárquica que estaba fundamentada en la autoridad del padre y esposo, ¿no? Esto se desmorona también con el desmoronamiento del régimen esclavista. Por influencia de las películas de Hollywood, sobre todo de Espartaco, la famosa película de Espartaco, tenemos una idea muy masculinizada de lo que es la esclavitud. En realidad, los regímenes esclavistas se basaban en la aportación del trabajo de las mujeres. Esto es una cosa que no se entiende, ¿no? Pero eso ha sucedido siempre en el esclavismo europeo, en el esclavismo africano, que luego va a vender esclavos a los traficantes negreros europeos para llevar a América a la población negra. Es verdad que en algunos trabajos como minas, grandes haciendas, trabajaban los hombres, pero el trabajo menudo, que era el fundamental, lo hacían las mujeres. Las sociedades esclavistas vivían del trabajo de las mujeres esclavas, quizá al 60-70%, ¿no? Claro. Y eso luego se manifestaba también en la institución familiar. Por tanto, la destrucción del esclavismo tenía que ir unido a la destrucción del patriarcado, ¿no? A la aniquilación del patriarcado, porque son dos realidades que se superponen y complementan. Y esto para mí fue la gran realización, una de las grandes realizaciones de la revolución altomedieval, que yo trato en este texto para el caso de Navarra, que es, son 10 ponencias, una de ellas es la mía. Entonces yo explico cómo tiene lugar todo esto en la historia de Navarra. Me quedó un texto muy ajustado, como me gusta, con citas al pie de página muy precisa, y ahora estamos difundiéndolo. Esto se ha publicado hace 3 meses por una fundación que hay en Pamplona que se llama Navarralde, que en castellano significa sobre Navarra, que se dedica a la historia y al estudiar el presente también de Navarra. Estoy muy satisfecho de este texto y ahí es donde lo explico con más claridad. Pero luego también los procesos de cambio altomedieval se dan también en Aragón, en Cataluña. Hoy precisamente en la Diada de Cataluña, a mi entender, en Cataluña se debería recordar mucho más sus orígenes, que son magníficos y gloriosos, por el oeste en Asturias, en Cantabria y en Galicia. Estos asuntos, claro, al ser fenómenos históricos que acontecieron hace 1500 años o 1200, pues están poco estudiados, pero estamos avanzando muy bien, tenemos mucha documentación ya, muchos análisis parciales, y los míos pues son solo unos más. Y supongo yo que en 5, 7, 10 años se habrá hecho un avance inmenso en comprender todo esto. Y cerrando el tema de esclavitud, la esclavitud es, por llamarlo de alguna forma, por supuesto, una institución romana. ¿Cuál es el origen de la esclavitud? Bueno, ha habido muchas formas de esclavitud aquí en Europa Occidental, pues sí. Básicamente es una institución del derecho romano, ¿no? Pero también ha habido la esclavitud del periodo cartaginés, muy importante. Los cartagineses que venían de África eran unos esclavistas de padre y muy señor mío. Y luego estaban también los griegos, con la institución de la esclavitud, que estaba unida también a un patriarcado muy, muy duro. El patriarcado griego era más severo que el patriarcado romano. Y luego está el régimen esclavista andalusí, al-Ándalus, musulmán, que para mí es el esclavismo más potente que ha habido en Occidente. La sociedad andalusí, sobre todo en el periodo del califato, el siglo X, era cuando había unas instituciones esclavistas más tremendas, y al mismo tiempo el patriarcado más feroz de todos, mucho peor que el romano, peor que el visigodo y también peor que el griego, que desde el punto de vista de la cultura occidental el patriarcado griego ha sido el peor. Y todos estos tipos de esclavismo, estas diferentes sociedades esclavistas, ¿siempre circunscritas a las mujeres? Bueno, había también un esclavismo masculino que se manifestaba pues en trabajos en las minas,
a veces incluso los soldados eran esclavos. Eso pasaba en Al-Ándalus, donde había básicamente regimientos, se llamaban así, unidades militares de soldados esclavos, se les compraba y luego se les entrenaba para el ejército. Claro. De una procedencia triple, por una parte eran norteafricanos, lo que hoy es Marruecos sobre todo, luego de la Europa del Este, que eran los eslavos, los regimientos eslavos, y luego regimientos negros que se traían básicamente del Sudán. Todos estos eran comprados, adiestrados, se les daba luego unos privilegios de consumo muy fuertes, y eran las tropas del califato, básicamente eran este tipo. Porque las tropas autóctonas, las tropas andalusíes, la gente, digamos, de Al-Ándalus, no estaba dispuesta a combatir por el califato, y en las batallas principales se solían desbandar. No solían combatir bien, y esto ya lo sabían los emires en el siglo IX y luego los califas. Por lo tanto, el esclavismo tenía hombres y mujeres. Sí. Pero yo quiero poner el énfasis en la función decisiva de las mujeres como mano de obra esclava, que eso no suele ser recogido en los libros. Claro. Este esclavismo, digamos, que nos dijo, circunscripto a las mujeres en derecho romano, también a los hombres en diferentes sociedades. Tenía una gran porción, supongo, de esclavizar poblaciones conquistadas. Así es. Sí. Así es, sí, claro. El sistema esclavista era un sistema bélico, porque constantemente era necesario hacer la guerra a alguien para robarle gente, ¿no? Precisamente cuando el Imperio Romano en el siglo II alcanza el máximo de su expansión, es decir, ya no podía expandirse más porque había llegado por el este hasta lo que hoy es Irán, y bueno, por el oeste estaba el Océano Atlántico, por el sur estaban ya limitados por el desierto del Sahara, y por el norte no podían penetrar mucho más allá en los países escandinavos. Pues entonces sufre un colapso porque ya no podía capturar más gente nueva, más mano de obra nueva, claro. Y entonces empezó a haber una escasez de mano de obra. El gran momento de expansión del Imperio Romano es el siglo I antes de nuestra era, cuando hacían guerras constantemente, y entonces en cada guerra podían llevar a Roma y a las ciudades como Roma medio millón de esclavos, claro, medio millón de esclavos, que era una fuerza de trabajo que ellos no habían criado, porque ese era el truco, es decir, cogían la fuerza de trabajo que te había costado cero, solo el esfuerzo de conseguirla, y entonces eso hacía que la economía fuera muy potente. A partir del siglo II ya no había esclavos, había muy pocos, los que podían hacer en alguna guerra los germanos, pero eso era muy poco. Los prisioneros de guerra podían ser en una batalla 10.000, 15.000, y no el medio millón o los 750.000 que había 3 siglos antes. Entonces eso llevó al inicio de la crisis y la descomposición del mundo romano, porque todas las sociedades se basan en tener mano de obra. Lo fundamental es la mano de obra, no las materias primas. Un país puede ser muy rico en materias primas, las que sean, pero si no tienen mano de obra para explotarlas, pues no tienen nada. Entonces podemos decir, y también entre comillas, la evolución de la cuestión del esclavismo termina siendo fundamental para que decaiga el Imperio Romano, para que colapse. Sí, es una de las cuestiones fundamentales, junto con la fiscalidad muy fuerte. Al expandirse tanto el aparato militar y el aparato administrativo, pues cada vez había más gente que no trabajaba, gente ociosa, que necesitaba cobrar impuestos muy potentes a los trabajadores, ¿no? Es muy interesante cómo se sale de la esclavitud, ¿no? Cómo se rompe ese ciclo terrible de guerras, conquista de esclavos. A los esclavos no se les dejaba muchas veces reproducirse y tener familia, porque claro, si tenían hijos había que alimentar a esos hijos hasta que fueran, digamos, eficaces productivamente. Era mucho mejor capturar esclavos jóvenes, ¿no? Y ese era el juego del esclavismo, que era un belicismo permanente, ¿no? Claro. ¿Cómo era la sociedad en la Edad Media y si fue evolucionando? Sí, como todo, la ley del cambio, eso ya lo dijo Heráclito y los filósofos griegos, es la ley de todo lo existente. Las sociedades cambian, los seres humanos cambiamos, a veces a mejor y otras veces a peor, ¿no? El cambio no está predeterminado. Entonces, el momento de ruptura para el caso de Navarra, de Baskonia, es el siglo V. En el siglo V allá hay una revolución, hay un alzamiento popular, que es el alzamiento Bagauda. Esto está muy bien documentado. ¿Lanzamiento? Bagauda, como sí. Suena. Sí. Y Bagauda es una palabra que significa combatiente, algo así, parece de origen celta, ¿no? Hubo varios alzamientos Bagaudas, pero solo uno triunfa, y este triunfa allí en Navarra, ¿no? Entonces ellos se enfrentan con el poder romano en el terreno militar,
y también con los aliados de los romanos, que eran los germanos, los visigodos, y les vencen. Medio les vencen, son vencidos, pero ellos se refugian en el Pirineo y allí constituyen una sociedad nueva. Esta sociedad pues tiene un gran momento de auge, el siglo VI-VII, y se va constituyendo como una sociedad cuyo fundamento es el individuo. Ya no es el Estado, como en el periodo romano, en el periodo visigodo y también en el periodo andalusí, que crea el Estado más potente, el poder estatal más potente que quizá haya existido nunca en la península ibérica, incluyendo el franquismo de los tiempos de Franco, ¿no? Entonces esta sociedad se fundamenta en el individuo, luego en la institución de la casa, que es la familia, lechera, en euskera significa casa, y luego en la comunidad vecinal son las tres instituciones: individuo, familia extensa o la casa, que allí se decía casa, el caserío, sí. Y luego la comunidad vecinal, que se rige por una asamblea de vecinos, que es el concejo abierto. Luego también hay asambleas de territorios, por ejemplo en el Valle del Baztán, en Navarra, todavía se conserva todo lo que es el Valle del Baztán, que es la villa cabecera, que es Elizondo, y 16 aldeas, me parece que hay. Todo eso constituye un núcleo de convivencia y tienen un sistema asambleario de tipo comarcal. Todavía existe, yo he estado allí, ¿sí? Y lo he visto, sí. Y los reglamentos escritos que ellos tienen son del siglo XVI. Pero todos los historiadores estamos de acuerdo que en el siglo XVI se pone por escrito algo que era derecho consuetudinario, que podía tener 1000 años. Es decir, se escribe una normativa, una legislación, unos usos y costumbres, como se llamaban, usos y costumbres de la tierra, que podían tener 1000 años. Es muy probable que el Valle del Baztán, que está muy metido en el Pirineo, toda su normativa provenga precisamente del periodo de la Revolución Bagauda, que tiene lugar en mediados del siglo V, en el año 440-460. Estamos hablando de procesos históricos muy complejos. Luego la Revolución de la Alta Edad Media se mantiene muy potente hasta el siglo X, y en el siglo X empieza a decaer. Hay un fenómeno de decadencia que para el caso de Navarra está bien estudiado. Yo cito aquí a un historiador de allí, un historiador navarro, pues sí. Yo soy de Madrid, que cita muy claramente, dice: en el siglo XI ya aparecen estructuras de lo que él llama, me parece, protopoder o protoestado, es decir, ya hay una sustitución de los sistemas asamblearios de autogobierno por unas estructuras de poder, pero en el siglo XI. Ya han pasado 600 años de una sociedad revolucionaria que ahí empieza a decaer. Luego un gran momento de decadencia es el siglo XIII, con el Foro General de Navarra, que todavía está en vigor. Allí en Navarra, pues si se va, se ve Diputación Foral. La Diputación Foral significa Diputación del Fuero, y el Fuero se refiere al Foro General de la segunda mitad del siglo XIII. O sea, que fijémonos si todavía toda esta historia que parece medieval es actual, ¿no? Entonces yo doy una explicación en el texto mío al porqué de este fuero. Quiero leer el título de mi ponencia, por supuesto, porque es importante para mí, ¿no? Quiero decir también que yo en esta ponencia he trabajado muchos años, son solamente 70 páginas, pero en ello hay un trabajo de 25 años. Me costó mucho sintetizarlo, es mi mejor trabajo de historia. Yo tengo también un libro de arte medieval. Sí, he trabajado como guía de arte medieval y me gusta mucho el arte medieval, pero ya el arte medieval, el arte románico, es más bien de la Edad Media Central, cuando ya hay elementos que no me acaban de convencer en el terreno político, en el terreno económico, que ya no son, digamos, tan exaltantes y tan magníficos como la Alta Edad Media, puesto que el arte medieval ya es de finales del siglo XI hasta el siglo XIV ya, y en la etapa final, siglo XIII, se nota ya mucho los elementos de decadencia y desintegración de los logros de la Revolución Altomedieva. Alta Edad Media es desde el siglo XIII. Desde el siglo V al siglo X. Perfecto. El texto mío aquí es: el derecho consuetudinario en Navarra, de la Revolución de la Alta Edad Media al Foro General. Derecho consuetudinario es, bueno, el término está tomado en latín, consuetudinus es costumbres, cuando la costumbre de la comunidad se convierte en norma legal. Eso significa derecho consuetudinario. No es nada más que eso, es decir, es un derecho no escrito. Si se escribe, como en el caso del Valle del Baztán, se escribe muy tardíamente, o sea, a lo mejor 1000 años después, pero es algo que se conserva en la memoria de la gente. La
gente se reunía en asamblea y allí de memoria se sabía cuáles eran las normas, cuáles eran las leyes, quién había cometido una infracción y qué sanción penal se le tenía que aplicar. Y no había normas escritas solamente, pues, y había también una asamblea judicial que decidía si una persona había infringido la ley y qué sanción se le debía de aplicar. No había jueces profesionales, esto es una cosa muy bien estudiada. En realidad lo que yo he hecho ha sido recoger estudios parciales que han hecho historiadores desde hace 150 años, pero que la historiografía oficial no los admite. O sea, entonces yo lo que he hecho ha sido como un rompecabezas, he ido cogiendo todo un trocito, otro trocito, hasta que he construido el conjunto. Y de hecho consuetudinario solo significa eso. Ahí en euskera hay una palabra para la asamblea vecinal que es el bazarre. Euskera es la lengua del País Vasco, ¿no? La lengua del País Vasco, sí. Efectivamente. Entonces bazarre significa asamblea vecinal, ¿no? Claro. Y entonces están hay muchas palabras que en euskera que reflejan esta forma de autogobierno. Está también ausolán, que significa trabajo comunitario no remunerado. Y yo tengo allí amigos y amigas que han escrito y estamos escribiendo libros sobre todo esto y estamos haciendo un proceso precioso de recuperación de todo esto con mira al presente, porque nosotros no somos historiadores ni arqueólogos. Y ahora el 23 de septiembre en un pueblo de Guipúzcoa que se llama Soraluce, que es el corazón del País Vasco, el corazón de Euskal Herria, vamos a hacer unas jornadas, me parece que vamos 8 ponentes, hombres y mujeres, en el cual yo hablaré de mi libro, de mi ponencia, pero no ya como simplemente pasado o historia, sino como proyección sobre el futuro y propuesta revolucionaria de transformar la sociedad actual, claro, que es lo que a mí me interesa sobre todo. Sí. Entonces hablamos de comunidades que se autogobiernan, pero ¿cómo se relaciona una comunidad con la otra? ¿Hay un supragobierno de todas las comunidades? Bueno, inicialmente había estructuras comarcales, es decir, había las estructuras locales que podían ser de aldea, o donde no había aldea había caseríos dispersos, pues entonces se buscaba un territorio en el cual se consideraba que eso era un municipio, aunque hubiera una casa aquí, otra 2 kilómetros más para allá, otra 2 kilómetros más para allá. Es decir, a veces el poblamiento era muy disperso, como pasa precisamente en Navarra y en Galicia, que no había aldeitas, pero bueno, desde el punto de vista de la realidad última era lo mismo, ¿no? Lo mismo es que haya 40 casas que estén juntas que 40 casas que ocupen un territorio. Y luego había también organismos de autogobierno de tipo comarcal. Es decir, había una comarca en la cual se juntaban, por ejemplo, 100 aldeas. Comarcas conjunto de aldeas. Claro. O sea, entonces había también un sistema de gobierno, que era lo que se llamaba la tierra de tal. Por ejemplo, en el límite entre las actuales provincias de Guipúzcoa y Álava estaba la tierra de Ayala, que era un territorio donde había una villa cabecera, aunque al principio quizás no existiera, quizás no, hasta el siglo XII era una aldeita más. Entonces allí podía haber 60, 80 o a veces 200 aldeas que formaban un territorio. Y ese territorio se caracterizaba por tener una comunidad de pastos, de explotación de los montes, y ellos buscaban unos procedimientos para... Había unas asambleas locales, luego ahí se buscaban unos portavoces que a la vez acudían a unos organismos provinciales, ¿no? Eso está muy bien estudiado para el caso de Álava, que la actual provincia de Álava, que tenía 3 niveles, el nivel local, el nivel comarcal y el nivel de Álava. Entonces, en el nivel de Álava había unas estructuras que eran las juntas de Álava que gobernaban todo el territorio, y eso igual en Vizcaya, ¿no? En Vizcaya eso se reunían en Guernica, y el árbol de Guernica era el espacio bajo el cual se agrupaba toda Vizcaya con este sistema democrático de abajo arriba, participativo, en el cual no había autoridades institucionales hasta el siglo XI. En el siglo XI ya empieza a cambiar un poquito, ya empieza a aparecer lo que se llama un protoestado, unos funcionarios, una nobleza, quizá con poco poder todavía, pero ya aparece, anteriormente no. Ya que he citado, en mi libro sobre Navarra, he citado al autor vasco que él dice que solo en el siglo XI aparecen estructuras de Estado. Yo eso reconozco que es así, yo ya lo sabía, pero necesitaba que alguien lo citara, porque a mí me gusta apoyarme en otros autores y no pretender que yo tenga razón o que me lo invente.
La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, en coautoría de Lucas Carena y Pablo Dávoli. El libro que revela las maniobras de manipulación psicológica y cultural. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural, disponible en mercadolibre.com.ar. La Guerra Invisible, Acción Psicológica y Revolución Cultural. Funcionarios y esta nobleza son emergentes de esa cuestión asamblearia o es un poder, digamos, emergente, autoritario? Bueno, yo eso lo he estudiado para el caso de Álava. Yo tengo mucho cariño por Álava. Quizá la actual provincia de Álava sea la mayor concentración de historia y de arte de la península ibérica. ¿País Vasco? Sí. País Vasco. Es muy pequeña, Álava es muy pequeña. Tiene 70 kilómetros de largo y 50 de este a oeste y 50 de norte a sur. Como una isla. Sí, es muy chiquitita, ¿no? Sí. Pero, bueno, la concentración de historia y de arte que hay allí y de saberes es impresionante, ¿no? Precisamente en mi libro sobre arte medieval yo tenía que elegir la portada de algún edificio y elegí uno de Álava, de un pueblo que se llama Tuesta. Y bueno, eso indica algo, ¿no? Conozco bien algo. Bueno, pues yo he estudiado muy bien la emergencia de estos poderes y surgen de una forma bastante lógica, ¿no? Vamos a ver, Álava tiene un problema muy grave con Al-Ándalus. El imperialismo andalusí la ataca una y otra vez y entonces se van creando una especie de, al principio, de fuerzas de milicia combatiente que combaten estas incursiones que sobre todo buscaban esclavos, pero sobre todo mujeres. Sí. Ahora se está estudiando mucho cómo Al-Ándalus era una sociedad esclavista, la sociedad andalusí que vivía sobre todo la captura de mujeres, pero en grandes cantidades. Estamos hablando de una expedición de verano, podían ser 50.000 mujeres, 18.000 mujeres que se llevaban a los mercados de esclavos del sur, de esclavas, y se vendían para los harenes de los potentados musulmanes del Mediterráneo. Entonces se crean unas fuerzas de autodefensa en las cuales se van institucionalizando unos individuos que tienen la capacidad de hacer la guerra, de estar defendiendo a la comunidad, ¿no? Inicialmente esto es justo porque eran lo que se llamaba dalides, que eran designados por las asambleas como fuerza de autodefensa, eran gente muy combativa, pero claro, cuando las incursiones eran todos los años y moría mucha gente, llega ya un momento que el sistema asambleario se puede desarticular y simplemente van quedando personas a las cuales se le da bien el arte de la guerra, tanto en el sentido de planeamiento estratégico como en el sentido de combate con la espada en la mano. Sí. Y es de aquí de donde van surgiendo unos poderes que al principio son muy poquita cosa, pero luego van, adquiriendo también un poder político. Es la emergencia de estas fuerzas políticas se hace sobre todo a través de la violencia, a través de una violencia que para mí es justa, legítima, porque la comunidad se defiende. Tengamos en cuenta, para quien no sea de aquí del país, que Álava es el sur de Navarra, es decir, está al lado de Navarra, entonces en esa época no había esas distinciones, una parte muy importante de Álava formaba parte de Navarra, entonces se va constituyendo en el siglo X lo que es la monarquía navarra. Pero claro, dicen, bueno, existe en el siglo IX, yo creo que no, que los reyes de Navarra del siglo IX se han inventado, alguien los inventó. ¿Ah, sí? Sí, hay listas, y además los historiadores no se ponen de acuerdo de si existió este rey o no existió este rey. La paradoja del invento histórico. Sí. Claro, y entonces solamente a finales del siglo X ya aparecen reyes que documentalmente es indudable que existieron, ¿no? Por ejemplo, el Foro General de Navarra, eso es un dato que no entiendo por qué ningún historiador dice. En el prólogo, que es un documento que está fuera de toda duda, que se escribe hacia el año 1280, dice textualmente que hubo un tiempo en que los navarros no tenían reyes. O sea, no tenían reyes. Entonces, yo esto le he tenido que explicar en muchas charlas, lo dice. El prólogo, si cogemos el prólogo, que es un texto muy breve, son 15 líneas, porque luego ya el foro es un documento jurídico que entra en temas de legislación, ¿no? Y solo hace un preámbulo explicando su origen.
Digo, ¿veis? No tenían reyes, luego todo esto, hay que tener en cuenta este asunto cuando es indudable porque aparece tanto en documentos de los pueblos del norte como en documentos andalusíes, citan constantemente a los navarros. Digo, ves, cuando los documentos andalusíes, que la historia andalusí es muy extensa, muy rica, porque la historia de los pueblos libres del norte, de los navarros mismos, es más escueta, es muy breve, son crónicas que te vienen a decir, por ejemplo, pues en el año tal sucedió tal cosa, punto. Sí. Sin embargo, la historia andalusí no, te cuentan con pelos y señales y tal. Bueno, pues te citan acontecimientos de Navarra en un momento en que Navarra no tenía reyes. Eso significa que no tenía aparato estatal, que no tenía estructuras de gobierno que no fueran de autogobierno. Hay un elemento también que quiero citar que es el problema del comunal y el asunto del comunal. Sí, el comunal se crea en esa época. El comunal es uno de los grandes logros de la Alta Edad Media. Los latifundios esclavistas se convierten en bienes comunales y todavía Navarra es el territorio del Estado español que tiene más comunal. Lo he dicho montones de veces, pero lo vuelvo a decir, el 42% de la tierra en Navarra hoy todavía es comunal. Y en Álava también. Yo he estado haciendo charlas y actos en varios pueblos de Álava y he estado hablando con gente que todavía vivía del comunal allí de acuerdo al derecho consuetudinario alavés. Y eso, bueno, pues es un gran logro, ¿no? Se cogen los latifundios de la revolución de los vagados, de la revolución altomedieval, es propia, sin indemnización naturalmente, los latifundios de los romanos, y que eran de tres tipos, los privados, los del Estado romano y los de los templos paganos, y los convierte en comunal, en propiedad de los pueblos, y eso se ha conservado hasta hoy. O sea, no solamente en los grandes bosques, sino también las tierras de labor, las tierras de pasto, todo esto, ¿no? Y algunos son todavía maravillosos. Por ejemplo, citemos estos grandes bosques que se llaman parzonerías, que hay sobre todo en los límites entre Guipúzcoa y Álava, que son grandes bosques inmensos de hayas y de robles, ¿no? Yo los he recorrido, que te puedes hacer 20, 30 kilómetros andando por allí, con hayas de 25 metros y robles de otros tantos. En algún sitio incluso puede haber castaños, pocos pero alguno. Y entonces toda esa parzonería, que son bosque comunal, eso es una creación de la Revolución Altomedieval. Revolución Altomedieval. Esa, sí. Pues no jamás escuché esa categoría y creo que... Claro, pues sí, hay que ponerla porque... Está fuera de la historia oficial. Claro. Cuando le preguntas a la gente, ¿de dónde viene el comunal? Sí. ¿Sabes? Se produce una confusión. ¿Quién? Pues el comunal aparece citado por primera vez en el siglo X. Todos estamos de acuerdo en eso, el siglo X. Pero claro, todos estamos de acuerdo que aparece en el siglo X porque es cuando se empieza a hacer textos escritos. Sí. Si les dices, ¿existía en el siglo IX? Te dicen, sí, claro. Pero es que en el siglo IX casi no se escribía. ¿Existía en el siglo VIII? Pues probablemente sí. Claro, pero es que en el siglo VIII no había casi documentación escrita. Pero no se pudo crear en el siglo VIII porque no hay ningún acontecimiento de la suficiente entidad como para que hubiera algo tan importante. Entonces nos tenemos que retrotraer a algún acontecimiento grandioso que fuera una revolución, porque el comunal es una revolución. ¿Cuál? El siglo V, el movimiento vagabunda. Esto está también avalado por los datos arqueológicos. Por ejemplo, a partir del siglo V desaparece la emisión de moneda, desaparecen las ciudades en Euskal Herria, no hay ninguna referencia a aparatos de poder, desaparece el derecho escrito, sí. Porque el derecho romano, que es el derecho del patriarcado y el derecho esclavista, es sobre todo derecho escrito. Cuando el derecho se convierte en oral, en oralidad, en expresión de la comunidad, es derecho popular. Y entonces eso, por lo tanto, claro, yo creo que mi construcción intelectualmente, o la de otros autores también, está bastante bien hecha. Lo único que esto no conviene por razones políticas que se sepa. Es decir, sobre la Alta Edad Media se ha hecho como un vacío, como un agujero negro del que nadie quiere hablar, ¿no? Pero también es verdad que hay historiadores profesionales, catedráticos y tal, que proporcionan muchos datos, ¿no? Donde esto se va aclarando. Pero ellos saben que si dicen más de lo que está permitido sobre la Alta Edad Media, sus carreras profesionales se ponen en peligro. Entonces, a menudo pues, se reducen solo a insinuar, a decir, ¿no? Cositas escasas, pero si les dejaran, si hubieran libertad de expresión, dirían más o menos lo que yo digo, porque yo me baso en ellos y proyecto un poquito más allá lo que ellos dicen, ¿no? Claro. Aquí en mi trabajo sobre la Alta Edad Media navarra cito casi siempre favorablemente a 40 o 50 autores que son gente pues, de la historia profesional académica, ¿no? Este sistema social medieval de aldeas, comarcas, asambleas, autogobierno,
está como bastante limitado solamente a España dentro de Europa. Bueno, no, se constituye en el Pirineo y entonces también va a la parte francesa. Sí. Sí, sí. Date cuenta que una parte de lo que es el País Vasco está en Francia, ¿no? Entonces allí claro, en el Pirineo es el centro, el Pirineo es muy agreste y entonces allí se van creando unas comunidades campesinas, ¿no? Que son las que van a ser, digamos, el elemento base de la transformación social. Y luego desde aquí se expande. O sea, no solamente sucede aquí, parece que en el norte de Italia sucede lo mismo, lo que son los Alpes, con el declive del Imperio Romano, que también es el declive del papado. Hay que entender que cuando el Imperio Romano decae y no decae, porque el Vaticano, el papado, continúa las instituciones romanas y el régimen esclavista y tal. Pero si el Estado romano decae en el siglo V, que es cuando desaparece, luego el papado se convierte casi en una institución disgregada en el siglo VIII. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y entonces hay como un vacío de poder institucional que va a permitir a Europa hacer una gran transformación. Y luego después las instituciones que se crean en el Pirineo y quizá en los Alpes, yo lo de los Alpes no lo tengo bien estudiado, luego se van difundiendo por toda Europa. Por ejemplo, el final del esclavismo también se produce, digamos, en el siglo X-XI en lo que hoy es Francia. Se van estableciendo mecanismos muy curiosos que aquí no se quieren entender, por ejemplo, de eliminar la esclavitud. Por ejemplo, vamos a ver en Cataluña, hay una ciudad que tiene un castillo precioso que se llama Cardona. Entonces, en Cardona, la Carta Puebla de Cardona, que es muy probablemente del siglo IX, dice que quien pueble Cardona será libre, es decir, no hay vecino de Cardona que pueda ser esclavo. Entonces eso es muy interesante y hay un sistema municipalista por el cual se va haciendo desde la base. Se dice, quien esté en este pueblo o en este territorio no puede ser esclavo. O sea, aquí no admitimos esclavos y quien llegue como esclavo inmediatamente queda libre. Entonces, la Carta Puebla de Cardona, que es del siglo IX, ya digo, pues lo dice abiertamente, ¿no? Pero lo dice en 3 palabras, ¿no? Quien viva en Cardona será libre. Entonces, la gente no le da importancia a eso, piensa que eso es pintoresco, ¿no? Porque sobre la Edad Media se ha lanzado una ola de pintoresquismo, o sea, de cosas, de tonterías, torneos, que no se hacían, por cierto, los torneos son de la Baja Edad Media, damas allí con rubias, con coleta y todo esto, ¿no? Esas cosas son cosas de Hollywood, ¿no? En la realidad eso no existía o no tenía ninguna importancia. Baja Edad Media, ¿de qué años hablamos? Pues básicamente de 1250 al año 1500. Claro. O sea, hay ese periodo que ya de desintegración, sobre todo el siglo XIV, es donde los logros de la revolución altomedieval pues prácticamente se quedan muy poco activos ya. Lo que pasa es que luego hay toda una reacción a eso, hay una recuperación, pero el siglo XIV es un siglo de cambios enormes en Europa, cambios a peor, una época de triunfo de la reacción, y aquí tenemos el fenómeno también, bueno, en toda Europa occidental, de la peste negra, que la peste negra se puede explicar como hacen en las escuelas, porque de repente llegan las ratas, los barcos y las pulgas y la gente empieza a coger peste. No, la peste negra es la consecuencia de un cambio general en las condiciones de existencia, de una depresión, de un derrumbe psíquico de las sociedades europeas, y entonces en ese derrumbe psíquico, en una pérdida de la voluntad de vivir, porque se está construyendo una sociedad que es muy negativa, una sociedad de retorno a los poderes de la antigua Roma, aunque no tan fuerte, nunca se llegó ni mucho menos, y entonces la gente pues se enferma a partir de un fenómeno psíquico, ¿no? Y está la gran peste de 1348, en donde muere entre la cuarta parte y la mitad de la población europea. Fue entre 1348 y 1350, ¿no? 2 años, básicamente. Eso es, sí. Y luego hay réplicas que duran casi hasta el año 1400, remite la peste, pero luego vuelve y tal. Que antes había habido pequeñas plagas, por ejemplo, en el siglo XI y XII había habido pequeñas epidemias, pero muy localizadas, que habían afectado a lo mejor a un 0,1% de la población y no habían tenido mucha importancia, ¿no? Se tienen que dar unas condiciones políticas y culturales, por lo tanto psíquicas y emocionales, para que la llegada de un barco de Siria o por ahí con ratas que tenían peste convirtiera a toda Europa en un gran cementerio.
Entonces nos está hablando de una especie de caída inmunológica, digamos, social en general. Sí, es así, ¿no? Porque interesante. Cuando se estudia lo de la peste negra, los historiadores ortodoxos no saben dar una explicación, ¿no? ¿Por qué de repente sucede? Aquí en Castilla muere el mismo rey, Alfonso X, el rey Alfonso X muere de peste en 1349, pero claro, había peste por todas partes, ¿no? O por casi todas partes, ¿no? Y todos sabemos que las epidemias se dan cuando hay un fenómeno cultural, social, psíquico. Por ejemplo, las grandes epidemias de tuberculosis de finales del siglo XIX y principios del XX están relacionadas con la industrialización, con la pérdida de los vínculos comunitarios de las sociedades campesinas que son obligadas a ir a la industria. Sí. Entonces todo ese fenómeno hace que la gente se sienta tan agobiada, tan en un tipo de trabajo y en unas condiciones sociales que no le gustan, y entonces se produce una explosión de la tuberculosis pulmonar que acaba afectando quizá al 10, 15, 20% de la población obrera de la época, ¿no? Cuando siempre había habido tuberculosos, pero en condiciones, digamos, normales, pues era muy poca la gente que padecía tuberculosis, ¿no? ¿Quiénes fueron godos, visigodos y ostrogodos? En el derrumbe del imperio están los pueblos germánicos, sí, que, bueno, irrumpen en el imperio, ¿no? A veces se rompen por la fuerza y otra porque los romanos les traen como fuerza militar. Había una serie de conflictos. Por ejemplo, aquí en la península ibérica el alzamiento Bagauda es muy potente, ¿no? Y les llega a derrotar, pero en las Galias también lo es. Entonces, para combatir los alzamientos Bagaudas, que eran alzamientos de la gente, alzamientos populares, de campesinos, de esclavos, de mujeres, ¿no? Pues entonces se trae a los visigodos, que eran su aparato militar, ¿no? Eran federados. El término federado en la época era aliados, ¿no? Entonces los romanos les pagaban en oro y tal, y los otros combatían por ello. Luego ya los pueblos germánicos pues se quedan, vienen como soldados que llevaban ya tiempo y no se van. Aquí penetran básicamente dos tipos, que es los visigodos y los suevos. Los suevos se establecen en Galicia y los visigodos en el resto de la península ibérica. Pero también entran los vándalos, que luego se van al norte de África. También germanos, germánicos. Sí, también eran germanos, sí, y se van al norte de África, y luego los alanos, que son una pequeña población. Entonces ellos reproducen el poder romano. O sea, todo esto está bien aclarado. Ellos recrean el poder romano, renuncian a sus lenguas, utilizan el latín y crean sociedades que son como la de los romanos, que en el caso de los visigodos tienen un gran nivel cultural. Entre ellos está uno de los grandes, es Isidoro de Sevilla, que le escribe un libro que son las etimologías, que lo escribe hacia el año 630 o lo edita, que es un compendio del saber, pero ahí hay de todo: cómo se maneja un bosque, cómo se hace la fundición del hierro. O sea, que no eran solamente tratados de lo que podemos llamar ciencias humanistas o literatura, sino que es un compendio, cómo se hace una casa. Es decir, todo esto, las etimologías son 2 tomos, hay una buena traducción del latín al castellano, y es un compendio del saber de la época. Sí. Pero bueno, dentro de lo que ellos eran, que eran, por ejemplo, Isidoro era un hombre totalmente partidario del orden legal visigodo, era un partidario del esclavismo, del patriarcado, del aparato militar visigodo, que durante un tiempo era bastante potente. Es decir, ellos reconstruyen el sistema social y político y cultural romano, pero tienen un gran momento de esplendor, incluso en el arte igual, en la música. O sea, en el periodo visigodo en la península ibérica, creo que los edificios que se conservan solo en la península son muchísimos más que los que se conservan en toda Europa, ¿sí?, de los siglos 6 y 7. O sea, es decir, aquí podemos hacer un catálogo de edificios de la época que en Europa, bueno, es 10 veces menor, ¿no? Luego todo eso va desapareciendo con la entrada de los musulmanes, pero hasta el siglo VIII tiene mucha fuerza, y ahora arqueológicamente pues están saliendo muchos restos. ¿Sí? En los últimos 25 años se ha hecho un gran trabajo de arqueología, como había dinero, sobre todo hasta la crisis económica de 2008, y entonces pues se han encontrado muchísimo, ¿no? Muchos poblados visigodos. Aquí, por ejemplo, en la provincia de Madrid hay muchos, algunos de ellos, uno en el sur de la Comunidad de Madrid, muy interesante porque se han encontrado las fundiciones del hierro que ellos tenían ya desde finales del siglo VI. O sea, se puede estudiar muy bien cómo trabajaban ellos el hierro, cómo lo hacían, etc.
¿Cómo sería una síntesis de comercio y dinero en la Edad Media? Pues vamos a ver, la revolución altomedieval elimina la acuñación de moneda, no usa moneda. Lo que se usa es, digamos, un trueque, pero Sí. no solamente trueque en el momento, podía haber, por ejemplo, un intercambio en una feria de garbanzos o, por ejemplo, o corderos por trigo, vamos a poner un Sí. corderos por trigo, pero también había ciertos elementos que podían considerarse como una especie de moneda con valor. Por ejemplo, Sí. podía ser, pongamos por caso, un lingote de hierro, un hierro de unas características que tenía un valor determinado en tiempo de trabajo. Por ejemplo, un lingote de hierro podía valer 10 horas de trabajo dividido en trabajo intenso, trabajo medio o trabajo simple. ¿No? Entonces, si era trabajo medio, pongamos, ¿no? Es decir, un trabajo no muy fuerte, pero hecho con cierta especialización, entonces eso se cambiaba por 10 horas de trigo, un trigo que valiera 10 horas. Es decir, había muchos sistemas y eran muy eficaces. Y entonces, una de las características de la revolución altomedieval es que no acuña moneda. Aquí, curiosamente, no se acuña moneda desde el siglo V hasta el siglo XI. Se utiliza un poco moneda musulmana, algún resto que quedaba de la moneda romana, pero la moneda propia no se acuña. Es decir, hay que entrar ya muy en el siglo XII, para el caso de Castilla, me parece, cuando empieza ya a hacerse alguna pequeña acuñación. Y eso no es porque no se supiera. Los pueblos libres del norte, los vascos, los catalanes eran muy hábiles con el metal. Incluso inventaron procedimientos para el trabajo del hierro que hacen una revolución en la producción del hierro, como es la forja catalana, que es un sistema maravilloso del hierro, que eso, el hierro que hacían los romanos era muy ineficaz, entonces ellos hacen el sistema este, y luego otro sistema que lo inventan los vascos, que es con grandes fuelles que hacían que... ¿Qué es eso? Para la producción de hierro. No, pero dijo un término, fuelles. Fuelles para... Fuelles para sí, meter aire en los hornos de hierro. Sí. Entonces se hacen unos muelles muy altos que funcionaban con agua, muy grandes, y entonces eran capaces de introducir mucho aire, por lo tanto mucho oxígeno, y elevarla la temperatura de fusión hasta 800-900 grados, con lo cual conseguían un acero y un hierro muchísimo más eficaz, más barato y de una calidad mucho mayor que el Imperio Romano. En ese sentido, estas avances tecnológicos dejaron a los andalusíes muy por detrás. Es decir, los andalusíes, los musulmanes del sur, nunca fueron capaces de hacer estos inventos. La fragua catalana está estudiada y es un invento maravilloso, que es por un sistema de caída de agua, y bueno, es difícil incluso para gente que entiende física entenderlo, ¿eh? Sí, hoy físicos, yo a veces lo he querido estudiar y digo, a ver, esto yo no lo entiendo mucho, pero bueno, yo no soy físico. El caso es que funcionaba súper bien, ¿no? Y se ha mantenido activo hasta los grandes hornos, altos hornos del siglo XIX, cuando ya se empieza a usar el carbón de las minas, ¿no? Porque esto todo funcionaba con carbón vegetal. Entonces se hacen construcciones también muy avanzadas, por ejemplo el arco de medio punto, todo ello en piedra, que esto tenía mucha importancia porque si se hacía un edificio todo ello en piedra y no techado en madera, se impedía el gran problema de los edificios antiguos, que eran los incendios. Entonces se consiguió ya en el siglo X eliminar y se hacían edificios que no tenían nada de madera, todo era en piedra, que era la bóveda de cañón. Hay un edificio maravilloso en un pueblo de Segovia que es del año 1050 o 1060, que ya es todo en piedra. O sea, que eran avances tecnológicos muy importantes, por ejemplo en el ganado, en el manejo del ganado, se hicieron avances enormes, de ahí que eran una sociedad que tenía, digamos, una gran riqueza material. Esto se ve cuando estudias sus ciudades. Sus ciudades estaban muy habitadas, tenían mucha población, ¿no? Incluso las crónicas musulmanas del siglo X te lo cuentan, te describen los pueblos, decían, sus campos están muy bien cuidados, sus ciudades tienen edificios muy estupendos, y eso lo dicen los enemigos de los pueblos libres del norte cuando se entraban allí, ¿no? Es curioso, por ejemplo, que en las crónicas musulmanas siempre se presenta a los combatientes del norte, dice, llegaron
esta gente cubiertas de hierro, porque como hacían mucho hierro y muy barato, podían protegerse con hierro. Mientras que los del sur, las tropas andalusíes, que no sabían hacerlo porque eran muy torpes tecnológicamente, no podían hacerlo, ¿no? Pero no es porque hubiera grandes altos hornos, porque la fabricación del hierro en el norte, en los pueblos libres del norte, se hacía en las aldeas, es decir, eran pequeñas cantidades que las hacía el herrero del pueblo, pero con estos procedimientos, porque la forja catalana es fácil de construir, es decir, 3 o 4 personas te construyen una forja y no es necesario, y con una pequeña mina que haya en el pueblo te fabrica. Y entonces, claro, en las batallas, cuando iban a las batallas, los del norte iban mucho mejor protegidos y tenían espadas mucho mejores que los del sur. Y entonces siempre en las batallas pues era la mortandad era para la gente del sur y los del norte tenían muy pocas bajas, ¿no? Entonces todo esto no porque claro, se han contado tantas mentiras, tantas ocultaciones, tantas falsificaciones. Hay una falta de rigor que a mí me indigna, ¿no? Hace poco leí, bueno, yo no leo inglés, me manejo mal, pero leí un comentario de un historiador estadounidense sobre estos asuntos y comentaban en inglés, no recuerdo el título, decía esto, que sobre la Alta Edad Media y la Edad Media Central española, decía él, se han dicho tantas mentiras insultantes y denigratorias que en algunas partes del libro este autor norteamericano se enfada porque las mentiras son tan obvias, y eso me ha pasado a mí muchas veces. Sí. Esta cuestión del trueque, ¿era solo persona a persona? ¿Había otras variantes? Vamos a ver. Los pueblos comisionaban a individuos que buscaran lo que el pueblo no producía y necesitaba. El concejo, la asamblea, podía comisionar a alguien, por ejemplo, para que comprara sal. Sí. Entonces podía ir a 80 kilómetros con carros a comprar sal para todo el año. En representación de su... Claro, sí, entonces se le encargaba el tipo de sal, lo que tenía que traer y tal, ¿no? Entonces tenías que llevar una cantidad correspondiente en tiempo de trabajo y en calidad. Por ejemplo, había que saber qué necesitaban los otros. Necesitaban trigo, necesitaban hierro, podían necesitar a veces también cobre, necesitaban madera. La madera era muy importante, madera de calidad, entonces había que llevar una madera con especificaciones. Si en esa zona, por ejemplo, de llanura, había pocos árboles, pues ellos a lo mejor te pedían madera de haya, que esté curada de hace 3 años, o de roble. Entonces había que llevar grandes carros que cargaban de 1000 kilos, que eso todavía ha existido hasta hace 100 años, y llevarles pues los grandes troncos, y entonces se hacían intercambios, o había, por ejemplo, el vino, había territorios en donde el vino no era posible porque era demasiado frío la tierra. Entonces se buscaba el fondo de los valles donde sí se hacía vino, y entonces se intercambiaba por algún producto, lana, ¿no? También, y entonces se hacían intercambios equitativos. La unidad de cambio, ya digo, era el tiempo de trabajo. El tiempo de trabajo. Con una intensidad equivalente, porque claro, ¿no? El tiempo de trabajo puede ser poco intenso en trabajo y con herramientas elementales. Entonces, había sistemas muy elaborados que se sabía más o menos, se decía, bueno, pues esto que habéis hecho equivale a tanto tiempo de trabajo de lo que tenemos nosotros. Y se hacía un intercambio y ya está, ¿no? Y en general todo esto se hacía con periodos anuales. Pero el caso más característico era la sal, porque la sal solo está en ciertos sitios y en otros no, claro. ¿Qué eran conventos y monasterios? Los conventos y monasterios eran las instituciones del monacato. El monacato surge a partir del siglo V, cuando un sector de los cristianos no quieren sumarse al Imperio Romano. Son los cristianos disidentes, los verdaderos cristianos. La gente, sí. Los obispos y tal, son la iglesia que se suma al imperio, que se convierten en lacayos del Estado, y entonces se convierten en traidores al cristianismo. Es decir, esto era así para mucha gente. Entonces, constituyen comunidades humanas en las cuales viven el ideario cristiano, que se basa en no existencia de propiedad privada. Vamos a ver, esto es así, solo hay que leer los evangelios en donde la propiedad se condena, la cosmovisión del amor, el gobierno por asambleas y la obligatoriedad del trabajo manual. No se podía vivir en un monasterio sin trabajar con tus manos. O sea, nadie podía escaparse del trabajo en el huerto, en el obrador, por ejemplo, en la carga de la lana, en la corta de la madera, en la construcción de edificios, todos. Y es curioso, por ejemplo, que no se lea que las comunidades monásticas no tenían esclavos. O sea, es decir, cuando alguien llegaba a una comunidad monástica no se le preguntaba si era libre o esclavo, simplemente se incorporaba. Entonces, este es el fundamento de la revolución altomedieval, o sea, una sociedad del trabajo
O sea, yo defino la sociedad alto medieval como una república del trabajo, donde todos tienen que trabajar. Sí. Pero también una república del estudio, porque los monasterios procuraban tener los documentos y los libros del pasado griego y romano y escribir ellos algunos. Por ejemplo, la historia de Tito Livio era estudiada en los monasterios y se ha salvado porque eran los copistas los que iban copiando los 20 y tantos libros de la historia de Tito Livio. Y si sabemos cómo se funda Roma y cómo es la República Romana a partir del siglo VI de nuestra era, es porque los monasterios lo copian. Es decir, muchos saberes, o los saberes sobre agricultura, o sobre construcción de edificios, o sobre medicina, en el 90% de los casos llegan a Occidente a través de los monasterios, de los copistas. En algunos monasterios que tenían más posibilidades había un oficio, y muy a menudo los copistas medievales, cuando acaban, ponen notitas diciendo: el trabajo de copiar este texto ha sido muy duro, porque claro, tenías que estar allí copiando con una pluma de ave, con una vela, y eso era muy duro, haciendo, y algunos lo dicen, me duelen los riñones, estoy mal, ¿no? Dice, qué alegría haber acabado este texto, y ahora vamos a brindar con una copa de vino, el otro y yo que hemos hecho la copia, y se dibujan a sí mismos brindando por haber acabado la copia. Tomándose un vinito. Hay un documento del siglo X donde aparece allí los dos brindando. Ellos se dibujan a sí mismos. Ah, se dibujan, sí. Sí, sí. Bueno, pues ese era un trabajo también manual, ¿no? Entonces, una república del trabajo, pero también una república del estudio, ¿no? O sea, entonces, los monasterios era esto, pero el monasterio por excelencia es la aldea. La aldea se constituye una aldea medieval, era un monasterio en el cual todo el mundo trabaja, donde no había la limitación de la castidad, puesto que la aldea medieval se basaba en la unidad de la familia extensa, que era, bueno, compleja, ¿no? Era bastante compleja porque incluía quizá mucha gente en esta aldea, en la otra, que la institución de la familia extensa ha existido hasta hace 50 años, ¿no? Donde podías tener un primo tercero a 15 kilómetros y era más que hoy un hermano, ¿no? Y eso significaba que te ayudaba, que te ibas a su casa, que te quedabas a dormir, que podías, y viceversa, os ayudaban, ¿no? Esas formas de convivencia pues han desaparecido. ¿Cuál era la visión y el uso particular, en el caso que lo tuvieran, en la Edad Media, de la naturaleza? La naturaleza, vamos a ver, el procedimiento romano era destructivo, depredador, ¿no? Porque estaba basado en la ciudad, ¿no? Entonces la ciudad es un elemento depredador porque vas cada vez más lejos a traer madera para la ciudad y leña, pero no la puedes plantar porque está demasiado lejos, ¿no? Sí. La ciudad, todas las ciudades antiguas iban creando alrededor espacios devastados, ¿no? Si al principio tenías que ir a 10 kilómetros a coger leña, luego tenías que ir a 15, a 20, a 30, y entonces se creaba ahí un foco de destrucción. Entonces, la aldea medieval, al ser pequeño, la aldea típica podían ser 15 casas, entonces con una población de 100 habitantes, entonces allí era muy fácil plantar árboles, ¿no? Cortabas árboles y los plantabas. La legislación consuetudinaria de protección de la naturaleza era muy extensa. Hay un libro que lo estudia, que se llama algo así, hecho por una mujer, no sé el título exacto, que se llama La protección de la naturaleza en la Castilla bajo medieval. Sí. Esta autora lo que hace es recoger en los fueros escritos las referencias a la defensa de la naturaleza, planta de árboles y tal. Pero claro, el derecho que nosotros tenemos escrito en la Baja Edad Media no es más que una transcripción escrita del derecho consuetudinario escrito alto medieval. Por tanto, podemos proyectar sobre el pasado lo que dicen los fueros, que fuero significa solo documento escrito de derecho municipal. Entonces, este libro coge muchos casos y te dice, mira, este lugar decían que no se podían cortar los árboles por el pie, sino se podían cortar ramas, ¿no? En general, para hacer grandes cortas, por ejemplo, para construirse una casa, había que advertirlo ante el concejo. La asamblea concejil tenía que autorizarlo. Es decir, se decía, yo necesito para hacer una casa, porque la mía está ruinosa, necesito 200 troncos de árbol. Y se especificaba, se decía, necesito 100 de haya, 100 de pino silvestre, 100. Y entonces, pero había que especificarlo, no se puede hacer una corta masiva como se hacía, por ejemplo, en tiempos romanos, o la destrucción que se hacía para las minas. En la medida que todo estaba muy disperso, que era una pequeña mina aquí, otra 3 kilómetros para allá, se sacaban pequeñas cantidades de metal. A lo mejor al año se podían sacar 2.000 kilos de metal de hierro, no como antes, que eran cantidades masivas, ¿no? Aquí la gran destrucción medioambiental, para que se haga, que nos escuchen y nos vean, es
por ejemplo, lo que se hace en la comarca del sureste, en Cartagena. ¿Por qué? Para la fundición de las ánforas, el cocido de las ánforas de barro con las que se llevaba el vino y el aceite a Roma por el puerto de Cartagena. Es decir, como se exportaba para Roma cantidades enormes, entonces había que llevarlo en ánforas, y estas ánforas se cocían con leña. Entonces se da por demostrado, yo estoy de acuerdo, que toda la comarca de Cartagena, lo que hoy es Murcia, parte de Albacete y parte de Almería, quedan los bosques destruidos por este sistema. Sí. Pero el sistema de aldea que hay, porque la ciudad desaparece en el mundo alto medieval, los mecanismos de transporte eran muy pequeños, todo lo que había que transportar a lo mejor eran 15 kilómetros, 20 kilómetros. El 80% de lo que se consumía en la aldea se producía allí, con lo cual, claro, los sistemas de transporte a largo plazo apenas existían y se estaba todo muy próximo. La sustitución de la ciudad romana por la aldea es lo que permite la recuperación de la naturaleza. Sí. Y también un sistema en el cual se considera que lo que el individuo necesita tiene que ser poco. O sea, la idea esta del monacato cristiano de vive con poco, mantente con poco, va a permitir la recuperación de la naturaleza y no el despilfarro, por ejemplo, las bacanales romanas, sí. Los vomitorium, recordemos aquello, que estaban en los circos, en los teatros, comían, bebían de una manera brutal, y cuando ya no podían más iban al vomitorium, que era el servicio, el retrete, vomitaban, ¿no? Se echaban un trago de agua, lo volvían a vomitar y volvían a comer, con lo cual una persona podía a lo mejor tomarse 10 litros de vino y 3 kilos de carne salada en un día o 4, todo eso se elimina Sí. todos los sistemas, no se sustituyen los placeres de la comida por los placeres convivenciales. Que eso no destruye la naturaleza, porque llevarse bien con los demás, Sí. pues eso no es dañino. Rodrigo Mora, a los que nos gusta la historia nos interesa saber de cómo es que se sabe lo que nos explican, lo que nos enseñan. Entonces, ¿cuáles serían las fuentes principales, documentales, para todo lo que usted nos está contando? Algunas, digamos. Pues en el libro de Derecho Pirenaico, Sí. mío, yo aquí todo el texto lleva a pie de página las citas correspondientes. Sí. También tengo otro sobre arte medieval que está bien documentado. Toda la información y los análisis están dispersos por muchos textos. Lo que hay que es quererlo ver. Sí. O sea, yo cuando leo, pues claro, voy muy atento y cualquier cosita que a la mayoría de la gente le pasa desapercibida y digo, ¿ves? Aquí está. ¿Por qué? Pues vamos a ver, yo soy de la Castilla, una sociedad donde en mi tierra todavía había un comunal potente. Entonces, desde siempre yo me preguntaba, ¿de dónde viene el comunal? ¿Por qué? ¿Por qué las tierras son comunales? ¿Por qué aquí no hay terratenientes ni latifundistas? Y entonces esta pregunta nadie me la contestaba, ¿no? Ahí, luego después, andando los años, leí a un historiador, y a un historiador del derecho, porque él es jurista, que se llama Alejandro Nieto, que fue el primero, ya en un libro de hace ya 30 años, sobre el comunal, que él ya dice cosas interesantes. Pero él describe lo que hay, no llega a explicar el porqué. Y luego yo ya, a partir de este texto suyo, que es muy interesante, pues yo ya he ido reconstruyendo y leyendo cosas y viendo, ¿no? Claro, porque mucha gente te dice, claro, Navarra es la tierra del comunal. Y tú dices, ¿por qué? Y la gente, pues ¿por qué? ¿Por qué? Pues no sé. ¿Tendrá algo que ver con que Navarra sea la tierra del comunal y el lugar donde también es el corazón de la revolución alto medieval y del alzamiento Bagauda? Porque el alzamiento Bagauda sucede en Navarra. Sí. ¿No? Y entonces estas correlaciones no se le ocurren a la gente, ¿no? Y entonces cuando yo lo digo, siempre en el público, en charlas y tal, se hace un silencio y la gente se queda como diciendo, es verdad, ¿por qué no se nos había ocurrido antes? Claro, siempre, lógicamente hay gente que no se deja convencer o que no se convence o tal, ¿no? Pero bueno, será así, yo no pretendo tener ninguna unanimidad, sino solo que nos dejen decir esto porque no nos dejan. Hay que señalar que no nos dejan decirlo, que hay una censura muy fuerte y nos tenemos que basar en instituciones beneméritas como el Navarralde, la Fundación Navarralde, que bueno, tiene un prestigio enorme, con muchos libros publicados, con muchos actos públicos allí en Navarra, para penetrar este asunto, ¿no? Ahora parece que haremos más cosas, pero bueno, pues en general no
esto no se dice, y si se dice, te marginas, ¿no? Yo sufro una marginación, incluso una persecución bastante fuerte por muchas razones. Esto es, cuando es de sentido común. Una anécdota solo, hay un pueblo en Álava, cerca del límite con Navarra, que se llama Agurain en euskera, en castellano Salvatierra. Y cuando hicimos ahí una jornada me pregunta el alcalde, dice, Félix, dime una cosa, tú que eres entendido en comunal, ¿de dónde surgen los comunales del pueblo? Un pueblo de 2.000 habitantes. Sí. Y dice, aquí se llaman parzonerías. Y digo, sí, lo sé. Y entonces yo fui hasta un poco grosero. Digo, mira, llevamos todo un día de debate y la verdad es que yo estoy cansado. Digo, lo que tenéis que hacer es organizar unas jornadas sobre los bosques comunales de vuestro pueblo y se llaman parzonerías para averiguar su origen y naturaleza. Digo, y yo soy sincero, le dije al alcalde que se llamaba Iñaki, no estoy en condiciones de volver a hacer aquí otra conferencia sobre este asunto, porque son ya las 11 de la noche y yo lo que quiero es relajarme y tomarme un vino o 2 vinos. Claro. Pero claro, es curioso, ¿no? Como ellos han convivido desde siempre por generaciones y generaciones con sus montes y quieren saber el origen, ¿no? Pero es curioso que no haya... Claro, como yo dije a otro alcalde de un pueblo de Huesca, dije, mira, digo, lo que tenéis que hacer es crear una beca de 2 años, 2 becas para chicos o chicas que hayan hecho la carrera de historia, que sean competentes, les podéis mirar y ponerles a estudiar el fenómeno del alzamiento Bajauda y del comunal aquí. Digo, el ayuntamiento vuestro que tiene dinerito lo puede hacer perfectamente. Llegáis con ellos a un acuerdo, les pasáis un dinerito al mes, por ejemplo, yo le dije 1.500 euros por si cuela. ¿No? Digo, y tenéis un estudio, hacéis vuestro libro, digo, y tal, digo, bueno, si lo hacéis, pues contad conmigo para documentación y tal, ¿no? Pero yo no puedo hacer eso porque no tengo tiempo, pero sería muy bonito, ¿verdad? Sí. Que se cogiera 2 chicos o 2 chicas del pueblo y les pusieran a estudiar estos temas. Terminando esta entrevista, podríamos decir que la Edad Media es como un gran cúmulo de respuestas y soluciones humanas que están prohibidas en el presente por ese mismo propósito, sí. Digamos, de que harían la sociedad actual más humana y más... Claro, sí, y quiero decir que yo no pretendo mitificar la Edad Media, creo que en su estructura de orígenes ya hay algunos errores, yo los señalo, algunos defectos, y espero que en el siglo XXI tenga lugar también una revolución, un gran cambio social, político, económico, cultural, de las mentalidades y de la calidad de la persona. La calidad de la persona es fundamental, que nos permita recrear una sociedad libre en el terreno político, comunal en el terreno económico y del sujeto. Yo soy muy partidario de la autonomía de la persona. Para mí lo comunal no significa anulación de la persona, sino todo lo contrario. Recuerdo haciendo esto, que estaba leyendo y quería encontrar a alguien que dijera lo que yo sabía, sí. Que la centralidad del sujeto en la revolución altomedieval y en la sociedad vasca. Y encontré un autor vasco que lo dice, y lo dice así textualmente. Sí. Dice, no es, ya lo he dicho antes, dice, no es el Echea, no es la casa el centro de la revolución, sino es el individuo, la persona. Y te dije, por fin, entonces ya lo cité ahí y tal, ¿no? Que es una persona que el individuo, este autor, quiero encontrar y felicitarle por ese golpe de sapiencia, ¿no? que en su estudio de lo que es la sociedad vasca han comprendido que la persona es el fundamento, tanto como persona individual como persona asociada, porque una característica de la cultura vasca es la gran sociabilidad del individuo, que está muy vinculada a la importancia que siempre ha tenido el comunal y los elementos colectivos de autogobierno, como las juntas de Vizcaya, las juntas de Álava, los sistemas guipuzcoanos y tal, ¿no? Entonces, todo esto que allí encaja bastante bien y que ahora, por desgracia, se está perdiendo en gran medida, tenemos que reconstruirlo con vistas a la revolución del presente y del futuro. Puede ser que tenga una página web, un canal de YouTube, que sus libros lleguen a Argentina. Sí, claro, yo tengo una... Por cierto, quiero decir, ahora me está escribiendo bastante gente de Argentina, ¿sí? Tengo muchas relaciones allí, sí. Gente que me pide libros, es un poquito difícil y a veces caro, ¿no? El otro día mandaba varios ejemplares de mi libro y también amigos que quieren hacer circular por allí textos míos. Sí, siempre he tenido buena relación, o gente que llega aquí y me dice, mira, estamos de paso y tal, pero un amigo nuestro de no sé dónde nos ha pedido que te encarguemos 3 libros porque así nos ahorramos los gastos de envío. Y sí, eso es normal, sí. Mi blog se llama Esfuerzo y Servicio.
Esfuerzo y servicio. Esfuerzo y servicio. Esfuerzo y servicio, sí, todo. Esfuerzo y servicio. Y luego mi página, pues nombre y apellido. Félix Rodrigo Mora, www. Es fácil, ¿no? Y luego tengo también alguna otra cosita, pero bueno, esto es lo más importante, no es fácil llevar esto a mí. Y estoy muy interesado en mantener, intercambiar textos y mantener relaciones con gente de allá, de Latinoamérica. Félix Rodrigo Mora, prometemos por supuesto una próxima entrevista centrada en sus ideas y propuestas sobre la sociedad y la política del presente, muy bien, a lo que se dedica también ampliamente. Gracias por esta entrevista para TLB1 de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, pues gracias a vosotros y aquí estoy para cuando queráis. Yo con mucho gusto también contestaré a las preguntas sobre la sociedad actual. Profesor, hasta la próxima entrevista. Gracias. Hasta la próxima. Félix Rodrigo Mora acaba de explicarnos con profundidad y detalle cada uno de los aspectos fundamentales de la Edad Media, su gestación, valores, principios, evolución y principalmente cómo aquellos individuos de este extenso periodo histórico buscaban vivir todos los valores cristianos en profundidad y básicamente en comunidad. Próximamente recibirá a canal TLB1 Toda la Verdad Primero el analista internacional, escritor y conferencista Manuel Galeana Ross. Esto ha sido todo por hoy. Gracias y hasta la próxima entrevista.